somos el barro y Dios es el alfarero. Y así que les invito a buscar ahí en el libro del profeta Jeremías, por favor, el capítulo 18. Jeremías, el capítulo 18. Tantos años y tantos mensajes he sacado de este capítulo, de estas enseñanzas que Dios nos da acerca del alfarero. Y Dios quiso darle una lección a Jeremías y le pidió que fuera a la casa del alfarero. ¿Quiere que use ese micrófono? Por el ruido que hace con el viento. ¿Me puede poner eso, por favor? Y entonces, venga, no se preocupe. Entonces aquí, mis hermanos, Jeremías, el capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces dijo a mi palabra, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí está el barro en la mano del alfarero. Hermanos, este pasaje nos habla que Jeremías vio al alfarero trabajar sobre la rueda. La meta de él era hacer una vasija de gran valor, pero de pronto algo sucedió. El barro se cayó en el piso. Jeremías por un momento pensó que el alfarero iba a tomar otra porción de barro y trabajar en ella. Pero la sorpresa fue que el barro que estaba caído, el alfarero lo levantó, lo trajo del piso y lo volvió a poner en la rueda y siguió trabajando, insistió de trabajar en ese barro hasta hacer una hermosa vasija. Ese barro me hace pensar en mi vida, y yo creo que ese barro tiene algo que ver con nuestra vida, hermano, porque muchas veces andamos caídos, muchas veces andamos por el piso, pero Dios en su amor y en su misericordia viene a buscarnos y nos levanta del piso, y Dios nos demuestra que Él quiere seguir trabajando en nuestra vida. Dios es el divino alfarero. Nosotros somos barro simple, somos barro común, pero qué lindo que el divino alfarero quiere trabajar en nuestra vida. El problema que Dios encuentra a veces en nosotros, hermanos, que somos una clase de barro duro. No somos un barro blando, tierno, dócil, fácil de manejar. Somos un barro duro, somos un barro con aspereza. A veces, hermanos, en el barro se encuentran pedacitos de vidrio, pedacitos de hueso. A veces en el barro puede encontrar piedras, y eso dificulta el trabajo del alfarero. Y a veces somos así nosotros, hermanos. En nuestra vida hay cosas que dificultan el trabajo de Dios. No le damos libertad a Dios para que trabaje en nuestra vida hasta hacer una vasija de alto valor. Porque somos gente a veces de corazones duros, gente que nos resistimos a Dios, hermano. No queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar el consejo de Dios, y nos transformamos en un barro duro, difícil de trabajar. El resultado de esa dureza, el resultado de ese barro duro, mis hermanos, es que muchas veces vamos a encontrar, como se menciona hoy, matrimonios destruidos, matrimonios en conflicto, matrimonios que no encuentran el rumbo en la vida, que no encuentran la felicidad, matrimonios que se miran el uno al otro y dicen: ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos unimos? Y entonces, cuando estamos frente a ese problema, estamos frente a una clase de barro duro que no deja trabajar a Dios. La familia, hermano, cuando pensamos en general en los padres, los hijos, en la suegra, los suegros, cuñadas, todo lo que es el ámbito familiar, hermano, hay tantos desencuentros en la familia, hay tantos enfrentamientos en la familia, por pequeñeces se hacen enormes problemas.
En fiestas como las que hemos pasado recientemente de la Navidad y el Año Nuevo, hay mesas que se vuelven inconvivibles. Allí se juntan por primera vez en el año y hay miradas, hermanos, que son como puñales que atraviesan, se miran, hay odios entre los familiares, hay desencuentro, no hay comprensión, hermanos, y eso nos habla de un barro difícil de trabajar. Nos habla de un barro duro de trabajar. A veces, mis hermanos, en nuestra vida como cristianos, también somos un barro difícil. Le estamos dando mucho trabajo a Dios. Estamos viendo que Dios está sudando mucho por nuestra vida, porque no nos entregamos con facilidad. Y al divino alfarero le cuesta trabajar en nuestra vida. Nos resistimos, no queremos que Él nos modele, queremos tener nuestro modelo de vida propio, nuestro estilo de vida propio. No queremos vivir como Dios manda, no queremos vivir como Dios dice. Y eso nos transforma en un barro duro, difícil de trabajar. Y ese es el testimonio. Cuando miramos nuestro testimonio, a veces nos encontramos que la clase de barro que somos no es para leer la Biblia, no es para cantar al Señor. Algunos quizás vienen y cantan aquí en la casa de Dios, pero no cantan en su trabajo, no cantan, hermanos, en su casa, no cantan a Dios en la soledad. Y eso habla de un barro duro. Yo voy a cantar a Dios en todo lugar, porque Él está en todo lugar. Y si no se anima a cantar porque desafina mucho, sirve las alabanzas. Pero haga algo que Dios entienda que usted está exaltando su nombre. No sea un barro duro, porque el barro duro, hermanos, aleja la bendición. El barro duro aleja los favores de Dios. Dios bendice el barro blando, el barro dócil. Nosotros somos el barro, Él es el divino alfarero. Muchos de nosotros tenemos corazón de faraón. Le mostraré con la Biblia cómo es el corazón de un faraón. Si puede ir por favor al libro de Éxodo, es el segundo libro en la Biblia, el libro de Éxodo. Una miradita allí por favor, capítulo 7. Éxodo, el capítulo 7, versículos 12 y 13. Lo que vamos a leer aquí era allí en los días de Moisés, cuando Dios quería liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, y Dios utilizó a Moisés y utilizó a su hermano Aarón para hablar con el faraón. Pero mire, cuando los hombres de Dios traían la palabra de Dios, mire cómo respondía el faraón. Y ahí entenderá por qué a veces nosotros tenemos un corazón de faraón. Mire cómo dice la palabra, Éxodo capítulo 7, versículo 12. Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Moisés y Aarón querían que el Faraón libere el pueblo. Y allí con aquel báculo se transformó en una serpiente, lo que era de Moisés. Pero vinieron los hechiceros, los brujos de Egipto, e hicieron lo mismo. Y aparecieron las culebras allí. Y eso, el faraón cuando miró todo eso, dice la Biblia que el faraón endureció su corazón y no quiso escuchar a los predicadores, no quiso escuchar a los mensajeros de Dios, no quiso escuchar el consejo de Dios y endureció su corazón. Y a veces esa es nuestra actitud, hermanos. No queremos escuchar el consejo de la palabra de Dios. No queremos escuchar, hermanos, lo que Dios tiene para nuestra vida. Y lo que Dios tiene es bendición, pero un barro duro, un corazón duro, aleja la bendición de nuestra vida. Un poco más sobre el corazón del faraón. Aquí, capítulo 8, versículo 15. Capítulo 8 de Éxodo, verso 15. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Otra vez, hermanos, había una plaga de ranas. Todo Egipto había sido cubierto por ranas. Y allí el faraón, hermano, cerró su corazón, endureció su corazón, siguió sin escuchar a los predicadores, siguió sin escuchar el consejo de Dios. Otra vez lo encontramos aquí con su corazón duro. Verso 19, capítulo 8, verso 19. Y entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho.
Hermanos, vez tras vez encontramos en la Biblia el corazón del faraón se endureció. Era un barro duro, difícil de trabajar. Esa clase de corazón a veces tenemos nosotros, corazones duros, barro endurecido, que impiden el buen trabajo del divino alfarero. Aquí también, mis hermanos, en este libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículo 7, mire cómo dice la palabra de Dios. Éxodo 9, versículo 7, dice la palabra: entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Verso 34 del mismo capítulo, dice la palabra de Dios: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Lo notó, hermano? El corazón del faraón duro. Y este pasaje revela algo más todavía. Ahora sus siervos se contagiaron, sus siervos también tenían el corazón duro. El corazón duro no solo nos afecta a nosotros, sino que es como un virus, hermanos. Si podemos contagiar a otros, podemos empujar a otros para que tengan un corazón duro. Donde hay un corazón duro, un barro duro, ahí no hay bendición de Dios, hermano. Y es difícil vivir sin la bendición de Dios. Las plagas vinieron sobre Egipto, y cuando nosotros tenemos el corazón duro como el faraón, también vendrán males sobre nuestra vida. Cuando nuestro corazón en cambio es tierno, es dócil, entonces las bendiciones de Dios comienzan a llegar. Y creo que corresponde preguntarnos qué clase de corazón queremos tener. Quizás lo primero que decimos: no, yo quiero tener un corazón blando. Bueno, vamos a demostrarlo. Yo quiero tener un corazón tierno, demuéstrelo. Porque por el estilo de vida que llevamos, tenemos un corazón como el del faraón, el barro y el alfarero. Y ahora quiero llamarles la atención en segundo lugar. ¿Qué es lo que le pasa al barro en las manos del alfarero? Otra vez dice Jeremías allí, 18:4, lo vuelvo a leer, dice: y volvió y la hizo otra vasija. ¿Recuerdan? Tomó el barro desde el piso, lo volvió a poner en la rueda y trabajó, y el alfarero hizo otra vasija. Ese mensaje para usted y para mí, hermanos, es que hay esperanza para nosotros. Hemos fallado, hemos obrado mal en el camino, nos hemos desviado en el camino, pero Dios viene, hermanos, para levantarnos. Dios viene para ayudarnos, hermanos. Dios viene a buscar esas vidas lastimadas. Dios viene a buscar esos corazones quebrantados, corazones traspasados por el dolor. Dios quiere levantarnos del piso, quiere volver a ponernos en la rueda. Dios quiere ver en nosotros una hermosa vasija de alto precio, mis hermanos. Dice aquí que vino el alfarero, volvió y la hizo otra vasija. Una vasija restaurada, una vasija hecha a nueva, hermano. Y todo es posible en las manos del alfarero. Todo es posible en las manos del alfarero. Dios es el divino alfarero. Permítame apelar por un momento a vuestra memoria. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de aquel delincuente llamado Onésimo? Ese hombre le robó algo a Filemón, que era el pastor de Colosas, y huyó. ¿Recuerdan que el nombre Onésimo significaba inútil? Y ese hombre con el robo se fue de lugar a otro, quizás perseguido por aquella policía secreta romana, para recuperar al esclavo y torturarlo en público, para que nadie se anime a volver a repetir esa clase de hechos. Pero finalmente Onésimo terminó en una cárcel donde lo conoció el apóstol Pablo, que estaba allí, hermanos, por ser un predicador del evangelio. Y Pablo le predicó y Pablo lo instruyó, y Onésimo, el que era inútil, comenzó a aprender de la palabra de Dios y se transformó en un gran predicador. Onésimo el inútil, hermanos, creció tanto que ahora era una bendición
provisión para todo, y llegaban los días de su libertad. Y Pablo escribió esa carta a Filemón pidiéndole que le reciba, y le dice Pablo: ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, porque Onésimo se transformó en un barro dócil, en un barro que permitió que Dios, el divino alfarero, trabajara en su vida, y el delincuente se transformó en un gran predicador, en un varón santo. Ese hombre Onésimo se transformó en una fuente de bendición, hermano, y Pablo escribe sobre él y le dice: ahora a ti y a mí nos es útil. Es eso lo que hace el divino alfarero, es eso lo que hace Dios: transforma lo inútil en útil, transforma a aquellos que son portadores de desgracia, los transforma en portadores de bendición. Hay que dejar, mis hermanos, que el divino alfarero trabaje en nuestra vida. Tenemos que revisar qué clase de barro somos nosotros. Todos nosotros somos hechos del barro. La Biblia enseña que fuimos hechos del polvo de la tierra. Así dice el libro de Génesis en el capítulo 2 y en el verso 7, que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y nació el hombre. Así surgimos. Usted y yo somos hechos de barro, somos hechos de un material, mis hermanos, que no es valioso. El barro es el material más común. El barro es el material más fácil de reemplazar. El barro usted lo encuentra en cualquier lugar de este planeta. El barro está por todos lados. Ayer hablábamos de Wall Street, que es donde cotizan las acciones, donde se mueve la economía del mundo. Y el barro no cotiza en Wall Street. Usted va a pararse allí en esa pared. Wall Street quiere decir la calle de la pared. Y allí están todos los negocios que se están realizando a través de todo el mundo. Y usted mira allí en un sector y dice: el oro, la onza, tal precio; la plata, tal precio; el zinc, el tungsteno, el bronce, el cobre. Y entra a mirar, y nunca aparece el barro en la lista. El barro no cotiza en el mercado, porque el barro no tiene ningún valor. Y la Biblia dice que usted y yo somos hechos de barro, del polvo de la tierra. Dios, al trabajar en nuestra vida, nos transforma en un barro valioso cuando se transforma en una vasija de alto precio. Pero si no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, somos barro común, somos barro apestoso, somos barro maloliente. Este barro, hermano, que es nuestra vida, cobra valor cuando dejamos que Dios, el divino alfarero, trabaje en nosotros. Nos conviene, mis hermanos, ser un barro dócil, que Dios pueda manejarnos, que Dios pueda trabajar fácilmente. Onésimo fue una clase de barro, mis hermanos, que en las manos del alfarero se transformó de inútil a útil, de un portador de desgracia a un portador de bendición. Solo el divino alfarero puede hacer eso. Hubo un hombre en la Biblia que se llamó Juan Marcos. Nosotros le conocemos por el evangelio que lleva su nombre. Juan Marcos en su juventud fue un hombre que salió al campo misionero, pero se volvió atrás. Parece que le gustó la comodidad o quería allí disfrutar de los afectos de la familia. Un hombre que no estaba dispuesto al sacrificio y se volvió para atrás. Fue visto como un acto de traición, fue visto como un inmaduro, un irresponsable, alguien que no asumió su compromiso en la obra de Dios. Pero Juan Marcos creció, Juan Marcos pasaron los años, y al final del ministerio del apóstol Pablo fue el que lo rechazó, dijo: no quiero trabajar con ese joven. Pero cuando pasaron los años, Pablo le escribió una carta a Timoteo, y una de las peticiones que le hizo: tráemelo a Juan Marcos. Eso era evidencia que Juan Marcos se había transformado en un barro dócil, que Dios había trabajado en su vida. Ya no era un hombre lleno de cobardía, ya no era un muchacho irresponsable, era un cristiano maduro, era un predicador, era un cristiano fiel, era alguien de confiar. Juan Marcos fue un barro que se puso en las manos del alfarero, y el alfarero hizo una vasija de alto precio, de alto valor con su vida, y hasta el punto que tenemos el evangelio de Marcos. Esas cosas las que hace Dios, como la que hizo en aquel muchacho que nosotros le llamamos el hijo pródigo, y que el Señor Jesucristo nos contó su historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, el capítulo 15, del verso 11 en adelante. Jesús nos contó de ese muchacho que dejó la casa de sus padres y se fue a una provincia apartada para pecar.
Dice la Biblia que allí en esa provincia él vivió perdidamente, se sumergió en las tinieblas, se sumergió en lo más bajo, en lo más inmundo del pecado, hasta que su vida joven terminó en un chiquero de cerdos. Y ahí andaba ese muchacho peleando con los cerdos, tratando de robarles alguna algarroba para comer, porque era tanta el hambre que tenía. Y Dios fue a ese chiquero y lo buscó a ese muchacho. Le puso allí, hermanos, una sana manera de pensar. La Biblia dice que él volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí aquel barro duro que era el corazón de ese muchacho, ahora Dios lo ablandó. La experiencia de vida que tuvo le ablandó. Tuvo que recapacitar, volver en sí, reconocer que había ofendido a Dios, que había pecado contra Dios, que había pecado contra su padre. Y ahora él volvió allí a su casa y hubo una gran fiesta para él. Y ese muchacho llegó a ser bendición. Quizás hoy nuestra vida está en alguna clase de chiquero. Hoy quizás nuestra vida está en un lugar donde nos sentimos desvalorizados, donde nos sentimos realmente por el piso, donde nos damos cuenta que las cosas no funcionan, que algo nos está faltando, y esa es la presencia del divino alfarero. Nos falta el divino alfarero, hay que dejarlo trabajar, hermano. No tengamos la dureza del corazón del faraón, dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. El año recién comienza, veámoslo florecer con las bendiciones del divino alfarero trabajando en nuestra vida. Nosotros barro y nada más. Dios es el divino alfarero. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Permítame recordarles algo, mis hermanos. Acompáñenme por un momento a 1 Corintios, el capítulo 1. Y les digo recordar algo porque hace un par de domingos hemos hablado aquí sobre estos textos. 1 Corintios, el capítulo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios allí en el verso 26. 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios allí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Este pasaje nos recuerda qué clase de barro éramos nosotros. Cuando alguien nos habló de Cristo, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo y creímos en Él como Salvador, tenemos que recordar qué clase de barro éramos nosotros. La Biblia dice que éramos lo vil, lo débil, lo menospreciado del mundo. Y esa era la clase de barro que éramos nosotros. Dice la palabra de Dios: necio, vil, menospreciado, débil. Eso éramos nosotros. Y vino el divino alfarero y obró en nuestra vida y nos salvó y nos dio perdón de pecado y nos dio la salvación eterna en Cristo. Y ahora el divino alfarero comenzó a trabajar en nuestra vida. La meta de Dios es hacer de cada uno de nosotros una vasija de alto precio. Mis hermanos, Dios no quiere hacer de nosotros una maceta común. El apóstol Pablo, cuando escribe de su experiencia con Dios, de las persecuciones, él dice que el mundo lo trataba como la escoria del mundo. Y nosotros muchas veces el mundo nos trata así. Tienen esa opinión de nosotros. La escoria era, hermanos, cuando se tomaban ahí los porotos y las lentejas y los garbanzos y bueno, y todas esas legumbres, y se ponía en una zaranda y el polvo que caía, eso era la escoria. Y la escoria tenía dos usos: se le daba como comida a los cerdos o servía para encender fuego. Y Pablo dice: eso éramos nosotros. Pero cuando Pablo le escribió a los Corintios, la segunda carta, capítulo 4, verso 7, él habla de la vida nuestra. Dice que nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro. El vaso de barro es nuestro cuerpo, el tesoro es el Evangelio, el tesoro es Jesucristo.
Jesucristo. El tesoro es lo que vale el Señor. Nosotros somos vasos de barro. Y ahí cuando se usa la palabra escoria en relación al vaso de barro, se habla de que nosotros, hermanos, somos lo que queda allá en el fondo de la olla. Es eso, hermano, lo que queda en el fondo de la olla. Nosotros somos, hermanos, eso que hay que raspar para sacarlo. Nadie come eso. Eso se raspa para limpiar la olla y se tira a la basura. Pues esa clase de cosas éramos nosotros. Y Dios vino y nos buscó igual. Dios vino, mis hermanos, y nos buscó. Dios rascó en el fondo de la olla, nos sacó a nosotros y nos transformó ahora en una vasija de alto precio, lo débil. Éramos parte de lo débil de este mundo. Esa palabra quiere decir que éramos gente desprovista de fuerza, falso de poder. No éramos nosotros empresarios, no éramos artistas de Hollywood, no éramos líderes políticos, no éramos gente con títulos universitarios, éramos lo débil, gente, hermano, falto de poder. Alguien podía decir nuestro nombre y dice, ¿qué influencia tiene en la ciudad? Ninguna. ¿Qué influencia tiene en el país? Ninguna. ¿Qué influencia tiene en el mundo? Ninguna. Nadie valora a esa persona, dice Dios, démelo para mí. Y ahí venimos nosotros a las manos de Dios, como parte de lo débil. Y dice aquí, lo vil. Esa palabra vil, hermano, significa persona sin título. Hay alguien que no tiene título, no sabe leer, como no sabe escribir bien. Venga, venga, dice Dios, quiero que sea parte de mi familia. Dios viene, mis hermanos, y nos elige a las personas que no son consideradas por el mundo, a las personas que el mundo lo ve de poca importancia. Dios lo ve de gran valor, y así fue que nos trajo Dios a su familia. Recuerden, hermano, que ese dicho del mundo que dice lo que es basura para algunos es tesoro para otros. Lo que es basura para algunos es tesoro para otros. El mundo no nos consideró. Dios dice, démelo para mí. Yo quiero que sean miembros de mi familia y miembros por toda la eternidad. Por eso nos salvó por medio de Cristo. Somos parte de lo débil, somos parte de lo vil. Y dice, somos parte de lo menospreciado. Es decir, parte de la gente que fue dejada a un costado de la sociedad. Dios vino y nos rescató. Debemos estar agradecidos a Dios por eso. Que Dios vino y nos buscó. Dios no anduvo mirando nuestros pergaminos, nuestros diplomas, nuestros títulos, nuestros doctorados. Dios miró que éramos barros común y nos salvó y nos puso en su familia y nos hizo herederos de la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Y dice que todo eso fue, hermano, para deshacer, dice aquí, lo que no es, hermano. Aquí la gente no nos consideró, pero estamos en la familia de Dios. Somos barro en manos del divino alfarero. Barro en manos del divino alfarero. Dios viene a buscarnos. Dios transformó la vida de Onésimo. Dios transformó la vida de Juan Marco. Dios lo sacó a Job, hermano, que estaba sobre ceniza. El problema en su salud, esa enfermedad que el diablo le trajo, lo metió allí en un basural, en un asiento de ceniza. Y Dios vino y lo rescató de la ceniza. Dios vino y lo levantó a Job y le dio mucho más de lo que había tenido en su vida anterior, porque Job fue un barro dócil, fácil de manejar en las manos de Dios. Y Dios hizo grandes cosas en su vida. ¿Qué hará Dios con usted? ¿Qué hará Dios conmigo en este año? Todo depende de qué clase de barro queremos hacer. ¿Queremos ser un barro duro? ¿Queremos nosotros enfrentarnos a Dios, cuestionar a Dios? ¿Queremos nosotros interrogar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué tuve? ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué clase de barro? Yo quiero que sepan, mis hermanos, que el barro nunca puede tener poder sobre el alfarero. El barro no puede dar instrucciones al alfarero. Y de eso le quiero hablar ahora aquí en la parte final. El barro no puede dar instrucciones al alfarero. Y cuando el barro se resiste a ser trabajado por Dios, ese es nuestro último punto. Dios desecha ese barro para siempre. Y quizás este año sea de oportunidad. Dios intentó con nosotros en el 2018, fuimos un barro duro. Dios vino e intentó con nosotros en el 2019, fuimos un barro duro. Entramos en el 2020 y si seguimos siendo un barro duro, Dios dice, ya no puedo trabajar y nos va a dejar un costado. Usted no va a perder su salvación, pero va a perder la bendición de Dios. Yo no quiero que Dios me deje a un costado, yo quiero que Dios me utilice. Volvemos a Jeremías, ahora capítulo 19, y ahí le llevo a dos pasajes y terminamos, mis hermanos.
Jeremías el capítulo 19, versículos 10 y 11. Jeremías 19 y los versículos 10 y 11. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Dios dice aquí: el barro se cayó, lo levanté, lo volví a poner en la rueda, trabajé, pero ahora este barro se transformó, hermanos, en una vasija dura, hermanos, en una vasija que no sirve, que se transformó en una vasija inútil. Y Dios dice: todas las vasijas de barro que no sirven van a un lugar que se llama Tofet. Ese lugar, Tofet, hermano, es un lugar de tremenda crueldad. Allí había un dios que se llamaba Moloch. Era un dios de metal, posiblemente de hierro. Y era un hombre sentado con una cabeza de toro. Y allí, hermanos, venían y encendían el fuego y ponían ese ídolo al rojo vivo. Y traían a los niños y los sacrificaban. Los niños eran consumidos por el fuego. Ese ídolo Moloch estaba en Tofet. Algún lugar que se llamaba Jezreel también era conocido como el Valle del Tambor. Cuando ponían a los niños a ser consumidos por el fuego, tocaban el tambor bien fuerte para que no se escuchara el llanto, los gritos desesperados de los niños al morir. Y Dios ahora está usando ese lugar, Tofet, y dice: la vasija de barro que no sirve, ahí la tiraré. En ese lugar será su fin. Y muchas veces, mis hermanos, la iglesia se transformó en un lugar, hermano, donde es un cementerio de vasijas rotas e irreparables. Déjeme repetir eso. Muchas veces la iglesia se transforma en un cementerio de vasijas rotas, irreparables. Dios mira ese cementerio y dice: mire esa vida joven, ese hombre joven, esa mujer joven, podría hacer mucho para el avance del evangelio, podría ser de enorme bendición, pero es un barro duro, es una vasija rota, está allí en un cementerio, no puedo volver a usar. Dice Dios, el divino alfarero: intenté una y otra vez, le di cientos de oportunidades, nunca quiso corregir su vida, siempre quiso hacer la suya. Le vi, dice Dios, golpearse una y otra vez contra la pared. Un barro duro, una vasija rota, ahí está en el cementerio, no puede ser reparado. Pero mis hermanos, si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios quiere trabajar con usted. El permitirme que yo llegue aquí en esta mañana es una demostración que Dios quiere trabajar conmigo. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo sepamos claramente que somos un barro, pero el barro que sirve es el barro dócil, es el barro fácil de manejar. Esa clase de barro debe ponerse en las manos de Dios, y ya verás cómo Dios cambia nuestra vida. Hermanos, Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe, hermano, que no somos tan puros o tan santos como parecemos o impresionamos. Pero lo que Dios sabe y quiere que usted y yo sepamos es que Dios está trabajando y quiere seguir nosotros. ¿Cómo lo sé? Dirá usted. Le llevo a Filipenses el capítulo 1 y allí vamos a terminar por esta mañana. Filipenses el capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1 y versículo 6. Y esto ya aquí es el final de nuestro mensaje en esta mañana, y vamos preparando nuestros corazones para participar del pan y de la copa que nos recuerda el cuerpo del Señor Jesucristo entregado en la cruz y su sangre preciosa derramada en esa cruz. Dice Pablo aquí, Filipenses 1, verso 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje es la evidencia que Dios, el divino alfarero, está trabajando. Pero está trabajando en su vida, está trabajando en mi vida,
Este pasaje nos enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Si usted está en la casa de Dios, si usted vino a buscar palabra de Dios, dirección de Dios, si usted vino a buscar consejo de Dios, es porque el divino alfarero que comenzó la obra en usted lo quiere perfeccionar, lo quiere modelar, quiere que su vida se transforme en una vasija de alto precio, no en una maceta común, sino en una vasija de valor. Pero depende, hermano, de cuánto usted va a dejar trabajar a Dios, el divino alfarero, en su vida. El que comenzó, Dios no quiere dejar el trabajo por la mitad. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Somos nosotros duros, somos nosotros tercos, somos nosotros cabeza dura, pero todavía el divino alfarero nos está dando oportunidades. Aprovechemos esas oportunidades para tener un testimonio más reluciente. Aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da para tener un matrimonio más fortalecido y más bendecido. Aprovechemos las oportunidades del divino alfarero para tener bendición en nuestra familia, que lleguemos al hogar con gozo, con entusiasmo, que tengamos deseo de estar en nuestra casa, porque ahí hay bendición de Dios. Hermanos, si el divino alfarero está trabajando en nosotros, necesitamos ver esta iglesia llena en este año. No pierda de vista eso. No apague ese deseo. No cambie esa meta. Ver una iglesia llena para gloria de Dios. Y si nosotros logramos llenar esta iglesia, no quedará ninguna duda el divino alfarero trabajando aquí entre nosotros. Dios, el divino alfarero. Dios, hermano, tiene esa vocación de trabajar. Dios tiene esa vocación de transformar vidas, hermano, y Dios quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Qué lindo, hermano, es estar en la rueda del alfarero. Dios, hermano, nos pone en su rueda y eso tiene que alegrarnos. Si estoy en la rueda del alfarero, debo estar feliz porque Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí. Mis hermanos, yo no quiero ser un montón de barro apestoso y maloliente por causa de mi pecado. Yo quiero ser un barro dócil, un barro del bueno, del que Dios pueda trabajar en mi vida. Yo quiero ver que Dios haga de mi vida una vasija de gran precio, una vasija de gran valor. Yo no quiero estar en esa clase de barro duro. Yo no quiero ser una vasija irreparable, abandonada. Yo quiero ser una vasija que se ponga realmente en las manos de Dios. Defínase en este año, hermano. Decídase en este año. Compórtese como un buen barro. Póngase en las manos de Dios y verá las grandes y maravillosas cosas que el divino alfarero puede ser con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra y Dios bendiga sus vidas en esta mañana.